Bueno, como les estaba mencionando entonces, ahora corresponde ver problemáticas más asociadas a los individuos, distintos individuos animales de acuerdo a su contexto ecológico específico. De esta manera entonces ahora lo que queda ver es la problemática de la digestión y posterior eliminación de los desechos. De esta manera entonces al hablar de la digestión primero tenemos que retrotraernos a cuatro problemáticas que tienen que ver básicamente con la incorporación de nutrientes hacia el organismo y su posterior degradación y absorción para su uso en términos bioquímicos, a lo cual entonces lleva también una separación de los componentes que no son útiles y que posteriormente deben ser excretados, por lo cual entonces tiene que adecuarse el propio sistema del organismo para tales efectos. De esta manera entonces se divide este proceso de digestión propiamente tal en estos cuatro elementos. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que los distintos animales, los distintos grupos animales, por lo que se ha visto a través de la evolución y han sido sus distintos tipos de estructura, han tomado distintos rumbos en la forma en los cuales han adoptado entonces tanto la incorporación, la ingesta y el posterior procesamiento. De esta manera entonces podemos dividirlos en cuatro distintos grupos, dentro de los cuales entonces podemos ver que tenemos los que consumen pequeñas partículas, los cuales entonces, para los cuales se basan en distintos métodos para poder obtenerlo, como son tanto a nivel ciliar, como pueden ser las células que se incorporan, o sea, a nivel de unicelulares, teniendo entonces el caso de protozoos, por ejemplo, o amebas, a grandes partículas, como son algunos anélidos, por ejemplo, y gastrópodos, y también los que se incorporan usan los distintos fluidos de distintos tejidos, sobre todo vegetales, y posteriormente ya los que son, hay una regresión estructural, para lo cual entonces vamos a ver quizá, en la gran mayoría de los casos, tipo parasitario, donde ya no hay un sistema digestivo, sino que hay una minimización entonces de todo lo que se refiere este entramado de órganos para solamente absorber hacia un huésped los nutrimentos nutricionales. Ahora bien, entonces, comienzo entonces mencionándole lo que son las pequeñas partículas. Entonces tenemos especies que tienden entonces a minimizar esta ingestión a partir del entorno en el cual se encuentra, que da por supuesto de que son bastante abundantes, generalmente en el medio marino, y el método más apropiado para esta incorporación a partir de la fagocitosis, es decir, la incorporación a partir de la membrana. No obstante, tenemos de que a través de los distintos grupos zoológicos, una analogía en la forma en la cual esto se desarrolla, de tal manera que encontramos que en algunos de los casos moluscos bivalvos que desarrollan un proceso de filtración y también algunos grupos anfibios, sobre todo lo que se refiere a los procesos, en los estadios de larva, ¿sí? En los cuales también se incorpora a partir de branquias. Aquí vamos a ver entonces de que esta entonces, además del proceso respiratorio, puede tener un rol bastante multifuncional al incorporar entonces este rol alimenticio, para lo cual entonces utiliza también elementos bastante adicionales como son las sustancias mucosas. Acá se puede apreciar, por ejemplo, lo que es una branquia de un molusco, donde los cuales entonces tienen las ranuras, donde las cuales puede ingresar entonces el alimento. Y en forma adicional también te encontramos al caso de los mamíferos, que en este caso serían las ballenas, y también presentan procesos de filtración, no obstante el tamaño, dentro de los cuales entonces tenemos las barbas tipo córnea, que los cuales permiten entonces, a partir de gran incorporación de masa de agua que ingiere el pequeño invertebrados, claro que son mucho más grandes de lo que usualmente son consumidos por los otros animales anteriormente mencionados, moluscos y protozoos. Por lo tanto, hay una relación bastante importante de escala. Por otra parte, tenemos grandes partículas que pueden ser consumidas
por los animales. Y en este caso hay que mencionar entonces de que puede consumirse en una forma bastante, por así decirlo, ad libitum, en el cual hay hay una incorporación de material que es entonces consumido, aprendido entonces por el animal y posteriormente empieza a digerirlo en función de lo que no es utilizado, como es el caso, por ejemplo, de algunas lombrices de tierra, donde las cuales entonces la gran masa sería entonces esta masa de tierra que está disponible a través de su entorno directo y dentro del cual entonces puede consumir distintos tipos de microorganismos que se pueden encontrar ahí, colémbolos, por ejemplo, pequeños artrópodos, y ese sería entonces un proceso bastante efectivo para obtención entonces del alimento. Otro de los casos está el de los moluscos gastrópodos, dentro de los cuales tienen una estructura raspadora, que es una especie de pequeña lija dentada que permite entonces el raspado de las partículas alimenticias y considera que esto generalmente lo utilizan muchos caracoles de tipo de hábitos herbívoros, entonces que permite facilitar entonces el desmenuzamiento de las partículas de alimentación. Y por otro caso tenemos uno de los más paradigmáticos, bastante interesantes también, que tiene que ver con el caso de los carnívoros, que si bien consumen presas de gran tamaño, es bastante efectivo en la relación a la masa, biomasa consumida que son capaces de obtener por esfuerzo. Cuidado por favor con el micrófono que se escucha y, y eso entonces permite una gran disponibilidad, no obstante digamos que las diferencias de esfuerzo que muchas veces pueden ser bastante restrictivas para la disposición continua en el tiempo del alimento, lo cual entonces ha llevado a distintos tipos de especialización estructural, dentro de las cuales las más notorias tienen que ver con la forma dentaria, que como se sabe tienen incisivos bastante agudos y poderosos, y también todo lo que tiene que ver con un sistema nervioso capaz de detectar a sus presas. Entonces, a continuación, debo mencionar ya en el caso de los mamíferos, entonces, que tenemos distintos tipos de dentición que más o menos igual favorece este tipo de proceso de alimentación. Caso, por ejemplo, de animales más omnívoros, de tipo similar a los perros, entonces tenemos incisivos grandes y posteriormente empiezan a tener también cúspides que son bastante agudas, ejemplares ya más prehistóricos que son ya de una categoría carnívora mucho más especialista, pasando entonces también por lo que son roedores que también requieren incisivos fuertes para la ruptura de fibras vegetales, por ejemplo. Y posteriormente tenemos ya el caso del típico herbívoro, en el cual entonces tiene los molares que son mucho más planos, mucho más efectivos para todo lo que tiene que ver con el proceso de masticación y posterior entonces desmenuzamiento para que las fibras vegetales que consuma estén mucho más disponibles para la digestión. Por otro lado, podemos hablar también de fluidos que son disponibles entonces para esta alimentación en distintos grupos animales, que básicamente tiene que ver con una remoción desde una fuente sin hacer algún tipo de daño más importante, aparte esta sustracción de alimentos. Entre los cuales nos encontramos entonces con las especies nectarívoras, donde los cuales podemos encontrar distintos tipos de especies polinizadoras, como sea el caso del grupo de las abejas, por ejemplo, e incluso también algunas especies de aves nectarívoras, como son los colibríes, y dentro de este grupo tenemos una gran variedad de especies. ¿Qué incorpora esto entonces? Incorpora también estructuras especializadas en ese sentido, o sea, hay un sentido evolutivo bastante interesante entre ambas estructuras, tanto lo que tiene que ver con las flores, por el tipo de conformación floral en términos de los pétalos, para poder entonces facilitar entonces el, el acceso a un tipo específico de especies polinizadoras, y por otra parte también tiene que haber una estructura que sea bastante específica, el alargamiento del pico muchas veces para este consumo, y eventualmente pueden haber algún tipo de perforación, pero sin compromiso de la estructura vegetal. Entonces, de esta manera tenemos aquí un elemento bastante
poco frecuente en el reino animal, pero sin embargo bastante importante para las consecuencias ecológicas que trae en términos de polinización de plantas. Como les había mencionado también, tenemos un cuarto tipo entonces de obtención de nutrientes que básicamente tiene que ver ya con una regresión posiblemente de estructuras alimentarias, por cuanto ya no hay un sistema como se conoce habitualmente, sino que simplemente hay un aumento de la superficie absortiva que está básicamente basado ya con una alimentación que ya se obtuvo previamente, que tiene que ver de otro individuo con el cual se estuvo tratando, que básicamente es un huésped. Y este es el caso particular de los endoparásitos, que generalmente entonces se alojan en la parte intestinal y posteriormente entonces tienden a tener una pérdida, en algún momento habrán tenido estructuras digestivas y por lo tanto ya no son necesarias y hay una desuso y la posterior reabsorción de este elemento. Pero no solamente pueden ser de tipo endoparásitos, sino que en algunos casos también pueden encontrarse de vía libre y que muchas veces pasan eventualmente a otro tipo de huéspedes de acuerdo a los ciclos con los cuales ellos estén conformados. Ahora bien, también es importante considerar de que muchas especies tienden a tener relaciones simbióticas, como les había mencionado en el caso de las flores de las especies vegetales con las abejas y los colibríes. Tenemos casos en los cuales la obtención de alimentos es mediada por la interacción de especies que facilitan entonces el acceso a ellos. Y de esta manera entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el caso en peces asociados a corales, estamos hablando de aguas tropicales, dentro de los cuales hay atracción por ciertos depredadores, los cuales al estar vinculados a estos corales son fácilmente depredados por estos corales y posteriormente permiten de que hay un consumo de estos, una posterior entonces muerte y disponibilidad de alimentos generada por este coral y que posteriormente también es aprovechada por el pez. Y por otro lado, también es bastante importante considerar la relación simbiótica, que es mucho más eh, intensa, pero que también es bastante fundamental para la comprensión de cómo funcionan muchas especies de víboras. Por ejemplo, en el caso de la segunda ilustración, tiene que ver con las termitas, las cuales tienden a tener una relación bien especial con microorganismos situados en su estómago e intestino, los cuales permiten la digestión de la celulosa. Hay que considerar de que la celulosa es una molécula bastante fuerte, bastante difícil de poderse degradar y en los cuales gran parte del grupo animal no tiene la opción para poder trabajarla, por lo tanto, no, por eso hay una restricción para el consumo de vegetales. No obstante, la fuerte interacción que existe en digestiva de los de las termitas y muchos otros grupos que están asociados también con consumo de fibras vegetales. Con estos microorganismos les permite entonces que exista una facilidad para su consumo y posteriormente éxito en términos de poder entonces ocupar ambos un recurso que es disponible y o sea, en principio está disponible, pero que a la vez entonces permite de que el éxito de los dos se asegura por este tipo de, de fácil uso entonces del recurso que de otra manera no podría estar disponible. Ahora bien, también es importante ver ya desde este contexto ya de que el sistema digestivo desde su inicio, desde que se empezó a gestar en individuos que son unicelulares, tuvo que tener en cierta medida una evolución en forma cual de poder especializarse en cierto tipo de recursos. Si bien una célula de por sí puede ser capaz de tener un generalismo bastante importante, no obstante, muchas veces la condición emergente como vimos muchas veces cuando teníamos ya una condición tisular y orgánica y posteriormente mayores requerimientos en términos de sustentación de este nuevo organismo, tiende a diferenciarse en términos de requerimientos. Por lo tanto,
una célula de por sí con esta característica generalista es incapaz de poder sostener entonces a este individuo, por lo tanto debe generar entonces estructuras que estén bastante más especializadas para poder digerir cierto tipo de alimentos, lo cual entonces lleva a de que las estructuras conformadas entonces tengan una particularidad bien notoria en la forma en la cual va a ser utilizado el alimento y qué tipo de alimento. De esta manera entonces vamos a encontrar de que en términos generales hago una evolución del sistema gastrointestinal, es decir, entonces encontramos de que hay patrones morfológicos similares en muchas especies, donde las cuales entonces uno de los más característicos es el tubo morfológico entonces con aberturas de entrada y salida, donde se ingiere el alimento, es procesado y posteriormente es eliminado ya con toda la conformación residual de este. Y en este sentido entonces encontramos entonces que hay una región de recepción, de almacenamiento, donde se mantiene en forma transitoria, donde hay un procesamiento digestivo absortiva, donde hay una eliminación entonces o sea, perdón, donde hay una degradación y posterior absorción, y posteriormente la parte de eliminación, donde ya les había mencionado entonces de que va a incorporar entonces todo lo residual de esta partícula, con la correspondiente variación que existe en los taxas debido a los diferentes requerimientos que cada uno de ellos tiene, y lo cual la evolución ha llevado entonces a que tengan distintos tipos de, de resultados en términos adaptativos para poder cumplir entonces este tipo de normas. En términos generales, entonces, básicamente destacar entonces lo que se refiere entonces a los distintos tipos de sistema digestivo en algunos vertebrados, por ejemplo, lo que son los condrictios, por ejemplo, tenemos que el estómago más o menos igual, relativamente conformado, si bien tenemos entonces un intestino relativamente grueso, o sea, relativamente corto. Lo mismo pasa con anfibios y peces, para posteriormente llegar a aves y mamíferos. Entonces podemos encontrar acá presencia de ciegos también, conductos adicionales que permiten entonces también un favorecimiento entonces con la degradación del alimento, conductos biliares también y páncreas, que son las glándulas anexas que también están incorporadas en el proceso químico de la degradación de los distintos compuestos de los nutrientes que son requeridos. Y básicamente entonces retrotraer a lo que se refiere la región de recepción, que es transversal a todas las especies animales, donde tenemos una boca entonces que permite entonces el canal de entrada al alimento, donde vamos a encontrar que en la gran mayoría de los casos tiene dientes para la posterior degradación, o sea, destrucción mecánica del alimento. Tenemos entonces una incorporación además de saliva, que es la que permite entonces un facilitamiento entonces en este proceso, con enzimas y anticoagulantes. Hay una primera transformación química, además de una barrera mucosa protectora frente a cualquier tipo de patógenos que pudiesen ocurrir eventualmente. Y posteriormente encontramos también un esófago, que es el tubo que va incorporado a continuación de este canal de entrada, que es la vía de comunicación entonces con el sistema gastrointestinal. A pesar de no tener funciones digestivas, en el sentido de que no hay una degradación probablemente tal, tiene a tener un movimiento pausado en la incorporación hacia los demás órganos, el estómago, a través de la contracción, que también es bastante importante. Y posteriormente nos encontramos con la región de almacenamiento, donde encontramos entonces la molleja y el estómago. En algunas especies animales es muy frecuente encontrar entonces la molleja, que es donde en forma pausada va incorporándose entonces a partir de los momentos en los cuales va haciendo en forma bastante continua esta degradación en el estómago, cuyo fin
sobre todo se alcanza a apreciar en aves, posteriormente, lo que se refiere a la acumulación de distintos extremos abusados, piedras, por ejemplo, muchas aves que consumen piedras y están acumuladas entonces en la molleja, lo cual entonces permite una facilitación en el proceso de aplastado y filtrado para que estas partículas alimenticias queden cada vez más eh, finas y pequeñas para la digestión, llevándose entonces posteriormente al compartimento por excelencia entonces de la digestión, que es el estómago, donde la cual entonces tenemos ya una partícula mucho más degradada y fácil de poder ser después asimilada entre los intestinos, que es denominada quimo entonces. Dentro de las cuales entonces encontramos una liberación de contenido hacia el intestino entonces a intervalos regulares entonces, como les había mencionado, tiene que haber entonces un procesamiento de, de disminución mecánica entonces del tamaño de las partículas alimenticias. Tenemos entonces una digestión bastante parcial. Hay parte del trabajo entonces hecho, dentro de los cuales ayudan bastante lo que son las enzimas existentes en el estómago, que son de tipo proteasa, es decir, entonces degradan gran parte de las proteínas y hacen que los compuestos estén mucho más pequeños y más disponibles. Y básicamente también hacer un contraste con lo que se refiere al estómago de los herbívoros, principalmente los mamíferos, donde tenemos una compartimentalización, es decir, tenemos segregado el estómago en distintos grupos de cámaras que facilita entonces la digestión a partir de la incorporación de bacterias, al igual que las termitas, tenemos entonces una simbiosis que ayuda entonces a esta degradación, debido a que en el caso de los herbívoros tenemos una alimentación casi exclusiva en lo que se refiere a vegetales, por lo cual entonces es necesario, imperativo entonces, poder actuar en términos simbióticos para poder disponer del alimento. No obstante, también muchas veces en estados de restricción del alimento, no tener sustancia de reserva, también es muy importante la incorporación de elementos gluconeogénicos, que incorporan entonces nuevas formas de glucosa a partir de estos compuestos que ya han sido digeridos, para facilitar entonces el funcionamiento en forma más normalizada en estas condiciones de restricción que les mencionaba recién. Continuando entonces con el paso hacia el estómago y el intestino, entonces tenemos ya la región media, donde se produce la mayor parte entonces de los procesos enzimáticos. Entonces tenemos una degradación mucho más mayor y mucho más consistente, dentro de los cuales entonces encontramos tres tipos de nutrientes que son los principales, que van a ser siendo ocupados como sustrato para las enzimas existentes, las cuales por supuesto tienen distintos tipos de degradación de acuerdo a sus características y de acuerdo, claro, a las enzimas que están en cada uno de estos órganos. Básicamente destacar entonces de que la digestión de las proteínas, tenemos enzimas, como ya les había mencionado en el estómago, son de tipo proteasa, que degradan entonces las proteínas a nivel de aminoácidos, haciéndolas mucho más accesibles entonces para el intestino, y que básicamente hay una diferenciación entre ellas según zona específica, donde se sabe que existen distintos tipos de proteínas con distintos tipos de estructura química, lo cual entonces es diferenciado a partir de este tipo de enzimas. La enzima tiene entonces esta condición bastante específica, y dentro de las cuales también interactúa el pH. Tenemos entonces un ambiente que muchas veces es ligeramente distinto, donde es potencialmente más fácil de que ocurra un tipo de enzima en torno a su degradación. Y por otra parte también tenemos exopeptidasas, que son un grupo de enzimas entonces que están básicamente dirigidas hacia los extremos de la estructura química de las proteínas, y que esto entonces va a afectar también entonces el tipo de degradación para hacerlo mucho más efectivo. También encontramos los lípidos, que son otro de los elementos que son bastante comunes encontrar en el alimento, y que acá van a ser entonces
degradados, dentro de los cuales entonces hay que considerar entonces que son ácidos grasos en gran medida, y dentro de los cuales entonces las enzimas lipasas son las que se encargan en gran medida entonces de hacer este tipo de degradación, transformándolo entonces en triglicéridos, entonces unidades mucho más pequeñas, donde el páncreas se encuentra en gran medida mediando este proceso. Y por otro lado tenemos entonces el grupo de las genterasas, que son lípidos mucho más pequeños, y tienen una peso molecular e estructura química entonces mucho más simple, y entre los cuales entonces la bilis ayuda en forma más consistente en ese sentido. Hay que destacar también de que existen otro tipo de compuestos químicos, o sea, compuestos lipídicos como ceras, que muchas veces tienden a estar involucrados en procesos de algunos grupos de invertebrados, sobre todo, que son bastante eh, destacables. Sin embargo, hay, como se les había mencionado en el caso de la celulosa, también hay otros grupos de relaciones simbióticas que facilitarían entonces este proceso de degradación, de tal manera entonces de que tendrían caminos bastante específicos para poder entonces tener esta degradación de lípidos. Son casos mucho más particulares. Y posteriormente queda la absorción, que ya tiene que ver básicamente con la degradación en forma más acabada de los distintos grupos orgánicos que se disponen a partir del alimento, entonces, entre los cuales entonces encontramos que las moléculas resultantes se dirigen entonces al lumen del tracto gastrointestinal, donde básicamente encontramos dos tipos de movimientos. En primer lugar, uno de tipo pasivo, eh, que son sin gasto de energía, es una difusión bastante simple, no obstante, uno de los más comunes es encontrar entonces un transporte activo en el cual tiene que dirigirse en forma bastante enérgica, en el sentido de que tiene que incorporarse moléculas de ATP para este proceso con consiguiente intercambio de iones, como se alcanza a apreciar entonces en esta imagen. Entonces tenemos acá que hay iones que son intercambiados y a los cuales entonces se mide también este compuesto que es el ATP, y entonces ayuda entonces a poder incorporar entonces los nutrientes a través de esta célula. Sin embargo, también existen adaptaciones estructurales que favorecen entonces esta incorporación de nutrientes hacia el medio orgánico. Y la gran mayoría entonces básicamente lo hacen con un incremento en la superficie, de tal manera entonces de favorecer la absorción por unidad de este, de este, de este órgano, lo cual es bastante variable a través del reino animal, de acuerdo a los requerimientos que tengan y también de su condición evolutiva. Básicamente destacar entonces que en el caso de los insectos tenemos una bolsa gástrica entonces que permite entonces este aumento de superficie, y siendo mucho más visible y mucho más notorio en el caso de los mamíferos, entonces donde encontramos que tenemos pequeñas vellosidades que están incorporadas entonces en el intestino, que en forma de dedo entonces permiten este incremento probablemente tal a, al, a los nutrientes que van a ser entonces incorporados en el torrente sanguíneo. Lo que se refiere entonces a carbohidratos, entonces también nos encontramos esencialmente con transporte activo en lo que se refiere a los azúcares que son de tipo más complejo, entre comillas, como son la glucosa y la lactosa. No obstante, encontramos el transporte simple en el resto de estos azúcares, y los aminoácidos también incorporan un transporte activo, debido a su tamaño también y su complejidad. Y variación entre especies, encontramos también el uso del potasio en insectos, y que tiene una variación de acuerdo a esta complejidad. Es un detalle mucho mayor que básicamente lo que importa es generalizar este proceso. Nuevamente acá entonces encontramos una difusión simple, no encontramos entonces la presencia de ATP, lo cual es bastante importante.
hay una degradación bien importante entonces en los monoglicéridos y los ácidos grasos, no obstante la condición hidrofóbica de las moléculas, y y el resultado final entonces es la concentración y posterior absorción en el intestino grueso, lo cual posteriormente incorpora una consistencia semisólida de todo este resultado digestivo, incorporando entonces una importante absorción de agua con, con los resultantes entonces intercambios electrolíticos. Lo importante también aquí es mantener los mayores porcentajes de retención de tal manera de evitar entonces la pérdida de sales. Ese es uno de los elementos bastante importantes y bueno, como se lo va a utilizar después en el fenómeno de la excreción, también tiene variaciones de acuerdo al ambiente en el cual se viven las especies, su contexto ecológico en específico. En términos entonces ya de lo que se refiere el proceso de excreción, es importante considerar de que los animales de por sí, al excretar, al tener un resultado de distintos procesos metabólicos, ya sea a través de la digestión o a través de otros procesos, como puede ser la respiración celular, también a partir de distintos tipos de síntesis, generan compuestos que muchas veces su concentración permite de que exista una potencial condición tóxica que muchas veces puede afectar en forma bastante negativa, sobre todo en el caso del amonio, y tiende a tener entonces un efecto claramente negativo para la especie, dentro de los cuales entonces los distintos grupos animales tienden a tener una estrategias para poder entonces poder deshacerse de ellos a partir de las rutas metabólicas eh, bastante específicas, tanto lo que se refiere por sus estructuras como también por el tipo de compuestos que van a desarrollar. Entonces, de esta manera encontramos que hay dos tipos de órganos excretores, que básicamente son de dos tipos: el tipo generalista, entonces, que incorpora vacuolas contráctiles que están asociadas entonces a los desechos, a los minerales, entonces, a los iones puestos en el agua, estructuras tubulares, también asociados a riñones, muchas veces, y de tipo especialista, que ya está asociado con compuestos de tipo más particulares, glándulas de sal, que en la gran mayoría de las aves marinas se encuentran, debido a su condición bastante hipersalina, distinto de otro tipo de ambiente, branquias también, sobre todo los peces marinos, y el hígado, que el hígado es bastante multifuncional debido a la necesidad de lidiar con distintos tóxicos que muchas veces se enfrentan los organismos. Y como primera apreciación tenemos entonces de que tenemos vacuolas contráctiles en los distintos tipos de células protozoales, es decir, entonces los animales más básicos, donde los cuales entonces tenemos los organelos esféricos y posteriormente a través de una presión osmótica se permite entonces una recirculación, un cambio de, de concentraciones a partir entonces de esta gradiente, entre los cuales entonces, si bien es bastante simple, empieza a haber una mayor complejidad a partir de los distintos grupos posteriores, similar, o sea, posterior a los sedenterados. En este caso tenemos a los platelmintos, donde nos encontramos entonces con los protonefidios, encontrando entonces unas células que están bastante cerradas, sin conexión entonces con la cavidad celómica, las cuales a partir de movimientos ciliados permiten entonces un proceso de eliminación, de filtrado entonces de los distintos elementos tóxicos, que son las células flamígeras, entre las cuales entonces existe una presión negativa, lo cual entonces permite ese vaciamiento posterior. Y este patrón morfológico posteriormente pasa a ser extendido a través de metanefidios, donde encontramos el caso de algunos anélidos, sobre todo que presentan dos tipos de metanefidios por segmento, y que emite entonces una apertura con un proceso similar al anterior, entonces que permite entonces una concentración menor de orina en términos osmóticos.
En el caso entonces y aquí tenemos una complejidad mayor en el caso de los insectos, donde encontramos entonces los tubos de Malpighi, entonces, que son los tubos ciegos, dispuestos entonces en la cavidad de Moselle, donde está entonces la circulación abierta. Recordad entonces de que habían sectores dentro de los insectos donde habían vasos y posteriormente se llegaba a una situación más abierta, y en este sector entonces, donde hay diferenciales del potencial osmótico entonces, que permiten entonces esta ultrafiltración, y posteriormente entonces se permite una captación de sales, y posteriormente hay una reducción entonces en el flujo de iones hacia el intestino medio para la evacuación posterior. Hay variaciones entonces en invertebrados un poco más sutiles, como en el caso de las glándulas verdes en crustáceos, donde están dirigidos básicamente en la región cefálica, dentro de los cuales entonces se encuentran con un saco ciego que permite entonces la conexión con la vejiga, y a través de un poro situado en la base de la antena, pues, permite posteriormente su evacuación, en la cual entonces encontramos un fluido celómico, que es donde se encuentra entonces todo este proceso de filtrado. Bueno, entonces encontramos acá distintas localizaciones y distintos tipos de estructura entonces que permiten el proceso de ultrafiltración. Para posteriormente llegar al caso de los vertebrados, donde nos encontramos entonces, si bien con un riñón bastante complejo, la unidad funcional entonces que encontramos que es probablemente tal este nefrón, que tiene diferencias en su composición y en su tamaño, dentro de las cuales entonces encontramos el cuerpo de Galpí, entonces, de Martí, con distintas capilaridades, entonces, que permiten este proceso de filtrado para posteriormente llegar a un extremo ahuecado, que es la cápsula de Bowman, y que permite entonces un diferencial de presión sanguínea, es decir, entonces existe ahí un intercambio iónico, entonces, que favorece que existan desplazamientos de distintos tipos de desechos potenciales, que van a permitir entonces ser atrapados en forma bastante activa, y facilita entonces ese movimiento hacia el plasma, como se puede apreciar acá, que tenemos entonces un diferencial entonces de presión, y que posteriormente permite este filtrado. Acá posteriormente se describe en forma mucho más gráfica, que tiene una complejidad en términos de las arterias y de los complejos tubulares por los cuales está dispuesto, situado principalmente en la región más externa del riñón, la región cortical. Y posteriormente la zona tubular, entonces nos encontramos con la zona de reabsorción en forma mucho más estricta, donde permite entonces una retención del gran parte de los iones, y posteriormente establecer la variación que existe en el contexto de los distintos grupos animales, como se menciona, los reptiles, aves y mamíferos, en gran mayoría de los casos necesitan una mayor retención de agua, y eso está asociado básicamente con el bucle de Henle, que tiene que ver entonces con un sistema contracorriente de bombeo, que permite entonces de que se mantenga el agua, y esto está relacionado entonces con la longitud que ésta posea, lo cual entonces permite en cierta medida de que exista una mayor disponibilidad de agua para el organismo. Posteriormente también existe una regulación hormonal, que tiene que ver básicamente con la hormona antidiurética, que permite entonces un aumento en la permeabilidad, entonces, lo cual facilita entonces de que en cierta medida el agua pueda ser excretada o no. Se alcanza a apreciar acá con el asa de Henle entonces, y posteriormente en términos más estrictos tenemos que ver de que las especies tienden a variar en torno a la forma en que el nitrógeno es excretado, de tal manera entonces de que en la gran mayoría de los casos tenemos una deaminación, es decir, se posee entonces un amonio disponible, que puede ser eventualmente excretado como tal, como amonio probablemente tal, o como urea o ácido úrico, y eso va a depender muchas veces del contexto zoológico en el cual se habla en torno a la especie.
De manera entonces que tenemos que excreción de amonio, que generalmente pasan en muchos peces y tienen efectos bastante tóxicos. Tenemos entonces la degradación de los aminoácidos a esta forma, y está la problemática de la alta solubilidad en el agua. Entonces hay un costo adicional entonces de los animales acuáticos en relación entonces al medio en el cual se están conformados. Es decir, entonces acá vemos de que el agua, más encima, además de todas las dificultades de oxígeno que vimos en la clase anterior y de CO2, contamos también de que eventualmente puede presentar una toxicidad por estas condiciones de amonio. Ya encontrándolo entonces en los animales terrestres, podemos encontrar que también existe una excreción de urea. Tenemos entonces los organismos ureotélicos, una menor toxicidad sólida, o sea, ya no hay tanta limitación en términos ambientales. Y obviamente existe una variación en las enzimas implicadas debido a los distintos tipos de composición bioquímica que cada uno de ellos presenta, tanto en términos inmunes como a nivel morfológico. No obstante, también encontramos casos en que la urea también puede ser reabsorbida, incorporada entonces al componente sanguíneo entonces, y eso estaría entonces ayudando también a mantener cierta presión en lo que se refiere entonces a la composición sanguínea, siempre con un transporte activo. Y posteriormente encontramos que hay la otra opción que es el ácido úrico, y hay muy poca pérdida de agua, entonces elimina entonces una composición bastante sólida en términos relativos, y hay entonces una reconversión también de lo que se refiere al nitrógeno a excretar. Y por otra parte hay que considerar de que hay algunas especies, algunas especies de aves, por ejemplo, donde tienen patrones bastante variables en torno a su secreción de nitrógeno, sobre todo en ambientes bastante variables en su disponibilidad, donde pueden tener más de alguna forma de expresión, no solamente urea. Y para sintetizar entonces, destacar entonces la digestión en forma macro, de que es un proceso de degradación del alimento en forma bastante variada a través de los distintos taxones. Encontramos especialmente a partir de la masticación y que está mediado por distintos procesos modulados por las particularidades evolutivas de los distintos grupos, es decir, en torno al tipo de estómago, al tipo de intestino que muchas veces tienen, y también con respecto a los requerimientos que ellos van a tener, va a estar basado en términos de las enzimas requeridas, y también eventualmente de algún tipo de especies que puede estar asociada en términos simbióticos, como se vio en el caso de algunas bacterias que son requeridas para la glucosa, o sea, perdón, para la celulosa en herbívoros. Y por otra parte tenemos también la excreción, que es el otro fenómeno que también es bastante crítico, que tiene que ver con los desechos provenientes de todos los procesos metabólicos, y que tienden a ver según la complejidad. Ya vimos de que teníamos los protonefidios, los metanefidios, y posteriormente lo que se refiere a los glomérulos y insertos en los riñones. Y posteriormente hay una variación en relación a los desechos que se convierten de acuerdo al ambiente donde se encuentren y la solubilidad de estos, que también tiene distintos tipos de implicancias a nivel ecológico. Eso es. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ya, ahora voy a referirme entonces a la segunda parte, que tiene que ver básicamente con las particularidades de cada uno de los grupos, principalmente vertebrados en estos tópicos. De esta manera, entonces, como primera cosa, referirme a lo que se refiere a la digestión de los peces óseos, que básicamente la gran particularidad que tiene es el consumo carnívoro, es decir, tienen presas que son bastante grandes, o sea, relativamente grandes en términos animales, y unas pocas, sobre todo artrópodos, que son las de pequeño tamaño. Hay una variación bastante importante, donde tenemos entonces la entrada a través
entonces de la boca, y encontramos entonces un esfínter esofágico entonces que va a permitir entonces regulación en la entrada hacia el posterior compartimento estomacal, con una porción cardíaca entonces que divide entonces esta estructura. Y uno de los elementos más importantes tiene que ver con la presencia de ciclos pilóricos. Entonces nos vamos a encontrar, como se vio en el caso de la trucha, creo que fue en el práctico 3 donde apreciamos entonces pequeñas estructuras entonces que están en forma agrupada, que permiten entonces un incremento de la superficie de absorción. Y otro de los elementos más importantes tiene que ver con el intestino, que tiende un alargamiento, es decir, acá tenemos entonces una necesidad de una mayor superficie absortiva, y eso precisamente por la mayor diversidad de presas que es posible encontrar en el caso de los peces óseos. Los pliegues también, el mismo tipo de lógica, tenemos entonces una mayor capacidad de absorción a partir de estos pliegues. Y aquí encontramos una mayor variación, obviamente por la forma de vida que poseen los anfibios. No obstante, tenemos también restricciones a nivel del tipo de presas que se encuentran. Especialmente, si bien son omnívoros, encontramos modificaciones en el sentido de que gran parte se dedican también al consumo de insectos, como se alcanza a apreciar entonces a partir de, su, de sus hábitos de captura, que se asocian entonces a esta captura con la lengua alargada, y que se apoyan también con la glándula intramaxilar entonces para poder posicionar este proceso. Los dientes tienden a tener una funcionalidad bastante restringida. De esta manera entonces, como posiblemente parte del accidente de poder transicionarse hacia la vida terrestre, en contraste con algunos peces que también encontramos dientes que también tienden a tener una funcionalidad más de tipo digestiva. Acá solamente se impide la fuga de la presa, se asume que tienen una función bastante limitada en este contexto. El esófago es un poco más corto entonces, encontrando entonces una diferenciación no tan clara en relación al estómago, y encontramos entonces glándulas secretoras de muco entonces que facilita entonces todo el proceso de adherencia. Tienden a tener entonces esta particularidad. Y posteriormente entonces dentro de este acortamiento que se habla entonces una separación a partir de un corto esfínter pilórico. Acá lo encontramos entonces, y hay una posterior dilatación entonces, para posteriormente llegar al intestino y posterior al colon, para después encontrarse entonces en la zona cloacal con este vaciamiento entonces de los residuos. Y adicionalmente encontramos de que en las larvas hay una variación asociada entonces a sus hábitos de vida distintos, muchas veces también con hábitos bastante insectívoros, dado su condición, pero también por las particularidades de su hábito, porque en el agua entonces encontramos especies que son distintas, generalmente larvas que están asociadas entonces a la superficie, que son más o menos donde se encuentran generalmente, y este tipo de dieta entonces les permitirá, requiere entonces una mayor superficie de absorción, además del crecimiento requerido para la transformación del adulto, que ese es otro tema igual es bastante relevante en el desarrollo de este grupo. Posteriormente ya un ligero contraste con lo que se refiere entonces a los reptiles, encontramos entonces de que tenemos acá ya dientes más de tipo funcional, como son comúnmente conocidos, entonces, con una forma cónica generalmente tenemos, no obstante, entonces, esa condición bastante homogénea entonces en su disposición, no obstante las variaciones que pueden existir en los distintos grupos de especies. Lo mismo pasa en el caso de las glándulas salivales, donde podemos encontrar entonces de que tenemos toxinas incluso incorporadas en algunas especies que son incluso más eh, distantes de esta latitud, sobre todo en sudeste asiático, por ejemplo. Y la lengua también tiende a tener una variación bastante
clara. O sea, tenemos, por ejemplo, los vipéridos, por ejemplo, que son de tipo bífida, que son más o menos el patrón que más alejado se encuentra uno en este sentido. Y lo importante entonces también destacar el estómago bastante tubular, considerar de que gran parte también de las especies son de tipo carnívoras, considerando su metabolismo, que aún es bastante restrictivo para otro tipo de actividad, y presas carnívoras les permitiría entonces la suficiencia de recompensa en tipo energético, para lo cual entonces requiere un intestino bastante delgado y corto, y intestino grueso para lo que significa entonces procesar este tipo de alimento para su excreción. Acá tenemos sí una cavidad cloacal subdividida, que no pasa en el caso de los anfibios, que teníamos entonces, acá tenemos una diferencia para lo que se refiere a la parte de los gametos y la parte de las heces. La cloacal entonces, coprodeo y urodeo, que eso es bastante importante de considerar. Y luego tenemos uno de los casos más importantes también, que tiene que ver con la digestión en la ave. Acá ya tenemos, entre comillas, una regresión debido a de que la ausencia de dientes es bastante notoria. No obstante, tenemos que la saliva, que es uno de los elementos bastante más. Acá, bueno, tenemos unas cuantas especies que son carnívoras, que sin embargo, a partir del pico y el desmenuzamiento bastante minucioso, pueden ayudarse entonces a esta degradación en forma inmediata. No obstante, a pasar por el esófago y el estómago, tenemos dos elementos que son también bastante importantes. Y el proventículo, que sería la zona entonces de almacenamiento propiamente tal, que se ocupa en gran parte de los animales, o sea, la parte de la contención, y la molleja, por otra parte, que también ocurre, y como les había mencionado, tienden a tener estructuras muchas veces agudas que son consumidas en forma accidental. Hay, por ejemplo, especies que consumen vidrio o piedras, que si bien no les hacen daño, permiten entonces un maceramiento, una degradación bastante consistente para posterior pasar a la zona digestiva. Y estas estructuras tienden a variar según los hábitos alimentarios. Gran parte de las especies, en todo caso, son bastante generalistas, pero hay algunas que son de tipo granívoras, por ejemplo, o incluso insectívoras dependiendo de la estacionalidad, donde se pueden encontrar algunos tipos de presas. Y como les había mencionado, entonces, tenemos también, en el caso de las aves carnívoras, un jugo gástrico con gran poder de degradación, es decir, entonces, que acá incluso pueden pasar presas enteras, y este jugo gástrico entonces va a permitir entonces la degradación para posteriormente resultar en una estructura que sería el típico desecho de ellas, que son las heliodrópilas. Si que alguna vez no la han visto, para estudiar la dieta de las aves carnívoras, finalmente se recurre a este tipo de regurgitados que se encuentran en árboles donde generalmente posan, y posteriormente pueden encontrarse los cráneos casi enteros de los roedores que se han consumido, y se permite entonces su estudio a partir de patrones dentarios. Eso es básicamente una de las características que proviene de este tipo de digestión, esta degradación por esta condición de su estómago. Y por otra parte nos encontramos entonces con un duodeno y un intestino corto, debido a estas condiciones, entonces, y un par de ciegos especiales, entonces, que es la unión del recto con el intestino, entonces, para posteriormente encontrarnos de forma similar, entonces, a reptiles, coprodeo y urodeo, entonces, para posteriormente dividir, entonces, lo que corresponde a los conductos urinarios y genitales. Ahora bien, en lo que se refiere a mamíferos, vamos a encontrar de que acá el patrón es bastante disímil o variado según se mire. Tenemos bastantes especies acá, que es lo que más se ha estudiado, eh, bastantes órdenes, y eso también incide también en la particularidad de muchas de sus dietas, donde, como vimos al comienzo, tenemos también
patrones distintos en lo que se refiere a la estructura dentaria, es decir, tenemos formas distintas de poder consumir el alimento, de degradación del alimento, considerando que este es un grupo que tiene mayor complejidad en su forma dentaria, y también en lo que se refiere entonces con el tracto digestivo, y lo voy a mencionar a continuación, y eso también tiene que ver entonces a nivel, tiene su correlato a nivel orgánico, es decir, cuáles son las enzimas que cada una de las especies, de cada uno de los grupos evolucionó. Por decirles, por ejemplo, acá tenemos que dentro de lo que son estrictamente carnívoros, por ejemplo, eh, bueno, que aquí hay variación, hay murciélagos que, por ejemplo, son carnívoros y también consumen concentrados de planta. Carnívoros en general también tienden a ser omnívoros, también consumen fibras de planta. Los roedores también, pero sin embargo hay que considerar la gran diversidad que se posee dentro de cada uno de los grupos. Y aquí los que consumen tipos de fibra también, elefantes, eh, caballos, eh, conejos, cerdos y primates en general. Entonces, desde ahí entonces uno puede establecer inferencias con respecto a su patrones morfológicos en términos de digestión. Haber mencionado, habiendo sido mencionado recién, entonces tenemos una variación en el tracto digestivo, tamaño del estómago y los compartimentos que están asociados entonces para favorecer este proceso. Como ya les había mencionado, en lo que se refiere a herbívoros, rumiantes en general, entonces tenemos incluso simbiosis con bacterias para apoyar entonces el proceso de la digestión. Y acá, por ejemplo, se tiene el caso de un topo europeo, que es un típico animal que se encuentra incluso en jardines, que básicamente tiene dietas de tipo insectívora, no requiere una mayor especialización y se alcanza a apreciar la simplicidad de su estómago y el largo de su intestino, o sea, el estómago y intestino, de orden de los 5 centímetros, el cual contrasta ligeramente, por ejemplo, con lo que es un perro doméstico, que si bien es un poco más generalista, tiende a aumentar un poco más considerablemente su estómago y su intestino también, con un poco más de complejidad para poder entonces consumir distintos tipos de alimentos disponibles. Considerar que los perros son una de las especies bastante amplias en torno a su rango alimentario. De cierta manera, forma similar casi con los cerdos, pero los cerdos tienen otra particularidad estructural que tiene que ver entonces con este alargamiento mucho más enrollamiento de su intestino y se alcanza a realizar también una superficie absortiva que es bastante más mayor la compartimentalización y eso en cierta manera creo que incide también en la eficacia que tiene el cerdo para poder eh, optimizar su rendimiento en consumo, es decir, en términos ganaderos, es una de las especies que más rendidora es por unidad de alimento consumido, lo cual no es gratuito, sino que tiene su correlato en términos morfológicos. Dentro de la misma situación encontramos entonces el conejo, y el conejo por definición entonces es una especie claramente herbívora. Acá, miren, de 10 centímetros entonces encontramos acá que tenemos entonces también un enrollamiento bastante importante y acá también tenemos una complejidad mucho mayor en lo que se refiere a su intestinos asociados. Lo mismo pasa con los caballos, y los caballos entonces del orden de los 20 centímetros con un enrollamiento mucho mayor, y esta capacidad que entonces también está asociada entonces a esta capacidad eh, fermentativa también que requieren. ¿Y para qué decir entonces de las ovejas? 20 centímetros acá tenemos un enrollamiento mucho mayor entonces la conclusión que se saca entonces de que uno trae a partir de los hábitos alimentarios de la especie muchas particularidades respecto a su largo de intestino y al compartimentalización entonces de esta estructura digestiva, principalmente estómago y intestino grueso. Nada más destacar entonces también de lo que se refiere en la actividad muscular, que es bastante importante para posteriormente ser dirigida hacia el proceso de digestión en el intestino delgado entonces, donde tenemos entonces también variabilidad en lo que se refiere al... ¿Alguien? Profe,
¿Sí? Una consulta, eso quiere decir que entre un carnero y un caballo, no, o sea, la digestión es más rápida, o sea, No como que se necesariamente, pero dice, sí de que favorece la digestión de gran parte de los alimentos que no son disponibles para el resto de los carnívoros. Lo que pasa en el caso de gran parte de los animales y su no presencia de estas digestión. bacterias simbiontes, que son las que permiten la digestión disponible, y que tiene que estar necesariamente graduado en forma estructural, es decir, tenemos compartimentos adicionales que favorecen entonces la presencia de este grupo. Y no, la digestión igual es bastante larga, prolongada, y también, y eso se acentúa por un tema de biomasa, porque como la especie herbívora, la gran mayoría tienden a tener un gran tamaño, entonces tiene que estar relacionado también por la unidad de biomasa o sea, de alimento caso de los elefantes, por ejemplo, que también tienen que consumir bastante cantidad de materia vegetal para su funcionamiento, pero sin embargo, eso no significa de que vaya a a ser rápido este proceso. O sea, aquí el tema está entre los que tienen y no tienen. O sea, eh, los que no tienen, por mucha biomasa que tú consumas, no la va a poder digerir. Y los otros sí, pero sin embargo solamente va a estar mediada por la tasa natural de degradación que tenga de acuerdo a cómo esté su flora bacteriana y su composición interna. Su enzima. Sí, y básicamente es eso. Entonces, entre más extracto, más digestión tiene. Claro, claro, también hay un tema también de la relación de superficie, y eso también es importante y también es aplicable para las otras especies. Mientras más largo, claro, se puede favorecer mucho más la digestión de acuerdo al tipo de alimento que es consumido. Ah, ya, ok. Sí, porque yo tenía una duda, porque me habían dicho que, por ejemplo, los carneros tenían digestión rápida, o sea que comen y van, ¿cómo que se dice? Van haciendo. Bueno, sí puede ser también de que exista ciertas variaciones de acuerdo a su tamaño también. Y los ovinos en general son relativamente pequeños en relación al resto de los otros herbívoros, así es que Herbívoros, es posible de que también exista algún tipo de variación en el patrón en este sentido. en ese sentido. Ya, ahí me quedó clarita la perspectiva. Gracias. ¿Listo? Entonces, como le estaba mencionando, entonces tenemos estos patrones de, de degradación que también intervienen en el tratamiento previo a la incorporación entonces a los intestinos. Hay variación entonces también con las enzimas y posteriormente también intervienen el procesos musculares que tienen que ver entonces con la facilitación de procesos peristálticos entonces que van dosificando entonces esta entrada hacia el intestino, lo cual posteriormente también pasa hacia un proceso de degradación, o sea, de degradación de disposición para su posterior evacuación en el intestino grueso, que básicamente es algo más transversal con los vertebrados, pero en este caso, en el caso de los mamíferos. Y ahora básicamente, esta parte destinada a lo que se refiere a los mecanismos de expresión que tienen aquí básicamente lo que tiene que ver son un tipo de riñones bastante específicos que se forman en el mesodermo, que son los riñones de tipo mesonéfico entonces, que en términos más estrictos se forman entonces una vejiga, entonces tienen unos conductos en los cuales se conectan para posteriormente ser evacuados y posteriormente tiene un conducto urinario. Ese es básicamente el patrón. La zona del riñón es la que se encuentra en la zona más dorsal. Y no obstante, también tenemos una eliminación bastante importante de nitrógeno, considerando entonces que están en un medio bastante difícil de poder encontrarse libre de nutrientes por la solubilidad que les mencionaba, entre las cuales entonces incorpora las branquias como elemento auxiliar y dentro de las cuales entonces también se incorporan células que son bastante activas por todo lo que se refiere a gran parte de iones para la eliminación de estos compuestos, básicamente son de tipo cloruro. Y en los siguientes especies básicamente vamos a encontrar variación
tanto en lo que se refiere a la forma del riñón, la disposición de los túbulos, y también en la apertura de deposición. Entonces, básicamente lo que encontramos acá son riñones de tipo ovalado, también con la misma forma mesonéfrica, conductos de Wolf también, que también tienen esta condición, y posteriormente lo que se refiere a los uréteres, entonces, que son el paso entre los genitales y la orina. La vejiga, como se alcanza a apreciar, entonces tiene una condición bilobulada, entonces. Y acá hay una variación, entonces, la morfológica, en lo que tiene que ver con los anfibios. Encontramos entonces muchas veces riñones no con formas no tan particulares en esta condición, además de encontrarnos que están situados en la parte posterior de la cavidad abdominal, y los uréteres entonces son conductos de estrecho que se entienden de los riñones hacia la cloaca. Esto precisamente es lo que se refiere a urodelos, riñones de tipo mesonéfico. Acá se alcanza a apreciar de una forma mucho más el tipo de riñón, entonces. En el lado ventral entonces encontramos la cloaca, entonces, como les había mencionado, entonces la condición de tipo urea que se forma entonces en este grupo de animales, tiende también a tener su relación espacial en torno a los conductos gaméticos, que en este caso son los conductos deferentes, entonces. Y acá encontramos entonces una ligera variación también, porque acá nos encontramos con riñones más aplanados, rectangulares en la parte anterior entonces del abdomen, también de tipo metanéfrico entonces, no obstante la condición es trilobulada, y acá no hay una división entonces por los conductos diferentes, entonces hay una disociación con respecto a estos conductos gaméticos, y la separación entonces se hace en forma separada por la cloaca. Se alcanza a apreciar entonces en la condición entonces trilobulada de los riñones. La vejiga urinaria está ausente, no obstante tener la condición de ácido ureotélico, entonces, y aquí tenemos la gran particularidad entonces de que la orina entonces es un compuesto concentrado, que es bastante disímil a lo que encontramos entonces en los otros animales. Y la otra variación morfológica, la expresión en mamíferos, riñones en forma de frijol, bien establecido entonces, de una forma, de un tipo lobular entonces, un lóbulo, la zona posterior entonces de la cavidad abdominal. Acá tenemos entonces los uréteres que se desenfocan en la zona urinaria entonces, y separada hay una apertura separada de esta zona, tenemos los uréteres entonces. La cual para su composición es bastante grande, entonces se dirige entonces al canal urogenital, entonces, y el tipo de orina es de tipo ureotélica, entonces también tenemos una posición de tipo orina, y aquí el estado es líquido, el cual contrasta también con lo que se refiere a aves en términos de la composición. Y básicamente destacar entonces que ya vimos entonces los distintos grupos que estaban allí, que tenían una degradación, particularidades estructurales, tanto en lo que se refiere a los dientes, en lo que se refiere a las glándulas anexas, los ciclos pilóricos, por ejemplo, que están incorporados en los peces óseos, la molleja y el proventículo que está asociado en aves, y también los ácidos gástricos que están incorporados también en algunas aves carnívoras, y también en lo que se refiere a las longitudes de intestino en gran parte de los mamíferos, que ya vimos que tienden a tener
una variación en esta composición, tanto lo que se refiere a los compartimentos también del estómago, que también está asociado. Entonces hay distintos procesos de degradación, siempre mediados por los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios son, digamos, de que gran parte de los primeros vertebrados que encontramos son omnívoros, pero sin embargo con cierta tendencia a la carnivoría, por producto de los procesos metabólicos. Desde ave ya empieza a haber una variación en ese compuesto, y sin embargo esta estructura, la molleja, es como una de las principales que ayudarían entonces al desmenuzamiento. Y posteriormente tenemos entonces, hay un proceso de excreción, que vemos de que hay formas distintas de eliminación, y están básicamente ideados también. Hay un relato bien importante sobre el tipo de riñones que se llevan a cabo, cómo está dispuesta la uretra en torno a la vejiga, y también la complejidad de los taxas y su entorno hace de que se deriven en distintos tipos de compuestos que se van a estar liberando. Dentro de lo que destacan, por ejemplo, el excremento semisólido entonces de las aves, y la posterior orina fluida en el caso de los mamíferos. Y eso sería. No sé si